Bueno, para todos nuevamente una muy buena tarde. Ya hay 70 personas, 69 personas conectadas. Entonces, pues nada, me alegra muchísimo nuevamente volver a compartir espacio con ustedes. Ha pasado muchas cosas y pues con el país, con la universidad y de alguna forma pues todo esto nos pone a nosotros, no digamos en jaque, porque pareciera que estuviéramos en cierta forma perdiendo un, un juego, una competencia, sino que nos pone es simplemente en el reto de saber adaptarnos a situaciones nuevas y pues esperemos que lo que venga durante este resto de año pues nos permita de alguna forma sacar las cosas o los compromisos que tenemos de la mejor manera, eso en principio, y sobre todo entender que la vida es un ratico, que no todo lo tenemos, por más de que lo tengamos planificado, no todo se da siempre de la forma que esperamos y aprender a vivir hace parte de entender pues eso también. Entonces, obviamente uno no puede dejar tantos cabos sueltos, uno no puede dejar tantas cosas o tantos sucesos del día a día de la vida de uno tan sin control, ¿no? Es bueno tener cronogramas, es bueno tener planes. La gente a veces dice, no hagamos planes porque pues llega una pandemia y nos mata y si ve que no valía la pena. No, al contrario, saber planificar nos permite tener todo tan organizado y todo tan controlado que nos permite el espacio suficiente como para que podamos hacer más cosas. Me planeo para hacer algo hoy y para hacer algo mañana y eso me permite lograr muchos más objetivos y poder disfrutar de la vida de esa manera. Pero, repito, entendiendo que las cosas se pueden salir de control, primero una pandemia y después la situación de nuestro país y de la mano de eso muchas otras cosas más. Bueno, en ese orden de ideas, pues la idea es retomar el curso de inmunología. Eh, yo les decía a sus representantes, yo sé que deben haber dos propósitos en ustedes como estudiantes. Uno, pasar el curso. Y de eso lo podríamos poner en términos de una calificación. Y el primer mensaje que yo quiero dejarles es, por la calificación, no se preocupen, pero no se preocupen porque están pasados y se ganaron un 5 simplemente por existir. Ya quisiera yo darles calificación simplemente por respirar, pero créanme que si ustedes van a participar de la programación y lo hacen de la mejor manera y cumplen con las actividades, pues lo más seguro es que no pierdan el curso. Ya lo diferente es que dependiendo de la actividad que usted haga, de la participación que usted tenga, de las ganas que le meta, de que tenga idea o no tenga idea, o sea, de todo lo que vaya demostrando con su participación en el curso, pues puede ser que la nota no se pierda, pero saque un 3 o que la nota no se pierda y saque un 5. Ahora, si usted definitivamente no participa de nada o si participa solo de algunas cosas, pero del resto, eh, pues, qué sé yo, no tiene ni idea de nada, pues obviamente seguramente no le va a alcanzar para ni siquiera para pasar el curso. Entonces, obviamente hago el matiz, pero lo que les digo es pues por la calificación como tal, que es algo en lo que uno tiene que estar pendiente, les pido que no sea su prioridad. Pues disfrutemos el curso, aprendamos del curso, hagamos lo que tenemos que hacer y seguramente los resultados van a ser lo más favorables para todos.
Entonces, digamos que esa es la primera preocupación que uno tiene, que es pasar el curso. Entonces, si ustedes trabajan, yo creo que nadie tendrá problema para que el curso esté aprobado. Lo otro es que uno se preocupa pues por aprender y me parece que eso es a lo que le tenemos que apostar. Entonces yo hablaba con sus representantes y yo les decía, miren, la situación ha llevado, y por lo que yo entiendo, pues hay muchas cosas por definir todavía de la planeación de la universidad, pero la situación ha llevado a un punto en donde este semestre se nos va a hacer muy largo o prácticamente los límites de este semestre van a ser mucho más dilatados de lo que normalmente tenían que ser. Y eso en cierta forma pues nos da tiempo. Entonces yo les decía a sus representantes y la idea es hablar con ustedes y decirles, bueno, ¿qué hacemos? Acabamos el curso en 15 días y para salir de esta joda rápido, o aprovechamos la situación y si tenemos en cuenta de que no nos están acosando, que créanme que para los estudiantes eso suele ser una de las grandes barreras y para nosotros los profesores también, uno dice, yo quisiera unos 2 meses más, qué chévere habría sido trabajar lo mismo en 2 meses adicionales. Yo les proponía, y es lo que yo les voy a mostrar, la propuesta es como poder trabajar las temáticas que nos faltan, todo lo que nos falta, aprovechando esa dilatación de tiempo que tenemos, aprovechando de tiempo de la mejor manera. La idea, como yo les decía a sus representantes, no es, entonces tenemos 3 meses, estoy votando una fecha simplemente, pero o 2 meses, listo. Eh, tenemos 2 meses, entonces ahora vamos a hacer 20 exposiciones más y vamos a leer 20 artículos más y entonces, no, la idea no es esa. Pero sí la idea es, oigan, pues a mí me pagan lo que me pagan, pero si nos podemos demorar unas 3, 4 jornadas más y vamos más despacito y ese tiempo que usted tenía de pronto una semana para preparar y reunirse con sus compañeros y hacer un seminario, ¿por qué no nos demoramos 2 semanas o 3 semanas buscando la información, corrigiendo la información, haciendo un análisis de eso, para que cuando yo exponga, yo sepa de lo que estoy exponiendo, el profesor tenga la oportunidad de haber hecho un proceso de evaluación y de análisis de lo que usted hizo y que sus compañeros puedan aprovechar eso al máximo. Entonces, yo pienso que vuelvo a decir, una de las grandes limitaciones que tenemos en medicina es que es tan extensa que nos falta tiempo para poderla estudiar como se debería. Entonces, la propuesta es lo que nos falta, poder aprovechar este espacio y programarlo de tal manera que sea lo mismo, que no es poco, y también eso lo quiero aclarar, no es poco, pero que se desarrolle mejor, más elaborado, más trabajado y sin tener la soga al cuello ahí y decir, es que en una semana yo no sé cómo voy a hacer para sacar 5 exámenes, 2 exposiciones y miles de trabajos. Ahora, yo no sé si lo que yo les propongo o de lo que yo les estoy hablando lo han hecho los otros profesores. Vuelvo a decir, una, una, una propuesta puede ser, que incluso puede ser una contrapropuesta de ustedes que digan, no nos interesa aprender, en 15 días saquemos todo lo que falta y acabemos inmuno y yo quiero estar, si el semestre se acaba en octubre, no me importa, pero yo agosto, septiembre, octubre quiero estar sin hacer nada. Es respetable también. Entonces, yo les voy a hacer una propuesta, es simplemente entendiendo que la situación permite ese tiempo. Yo les decía a sus representantes, tampoco les estoy diciendo vámonos con el curso de inmuno de aquí hasta octubre, pero sí poder dilatar o aprovechar un poquito esa dilatación del tiempo para y poder aprovechar el curso de la mejor manera. Entonces eso es lo primero que yo quería como decirles, ¿vale? Entonces, aquí ustedes en el Excel, yo
me puse a hablar pensando que tenía el Excel compartido, pero no lo verifiqué. Entonces, no sé si alguien de ustedes me dice, ¿están viendo el Excel de la programación? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Listo, doctor. perfecto. Entonces, yo les tenía aquí esto, miren, 2 de la tarde, yo empiezo a mostrarles la planificación. Ahorita en 10 minutos yo les envío todas sus calificaciones para que ustedes tengan cada uno la oportunidad de revisar sus notas. A las 3 de la tarde, obviamente en esas tablas que yo les voy a enviar y de calificaciones van a haber algunos que se van a encontrar con que no tienen nota. Entonces, si usted no tiene nota, es porque yo no la encontré. ¿Qué quiere decir? Durante la presentación de las diapositivas o durante la presentación del examen, usted nunca apareció en ningún escenario. Hay algunos que tienen permiso, entonces con estas personas pues hablaremos y simplemente haremos el ejercicio de que me recordarán. Para eso tenemos los chats de WhatsApp, que es por donde normalmente nos comunicamos. Entonces usted me dirá, mire, que yo aquí le dije y yo verifico y simplemente le diré, sí, usted tiene permiso. Este es su trabajo de reposición. ¿Listo? Habrá otros que me dirán, yo nací ayer, no sabía, etcétera, 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 y hará los descargos necesarios para saber si esa nota se queda en ese cero, así vacía, o si tiene la oportunidad de hacer la reposición. O sea, si dice, no, mire, yo no encontré grupo, nadie me quiere, o sí me quieren, pero ya estaban completos, etcétera, etcétera, ¿cierto? La idea es que aquellos que no tienen calificaciones, pues de alguna forma puedan reponer, ¿cierto? Esas calificaciones que les falta. Obviamente no es lo mismo entregar habiendo tenido un permiso, entregar sin permiso o simplemente pues no tener ninguna justificación ni nada. Entonces, que haber entregado en el tiempo estipulado porque tenía conexión, porque si me presenté, o sea, son situaciones diferentes. Por eso a las 3 de la tarde yo les digo, me reuniré con estas personas, o sea, la idea es, yo entrego calificaciones, se desconecta todo el mundo prácticamente y a las 3 de la tarde yo ya simplemente quedaría conectado con los que necesitan reposición de trabajos, ¿listo? Entonces yo les diré, son ustedes, listo, usted hace esto, perfecto. A las 3:30 yo empezaré a hacer la corrección y calificaciones. ¿Listo? Entonces, ya usted a las 3:30 me escribirá por WhatsApp y me dirá, yo no sé por qué en este examen saqué esto, yo no sé por qué esta nota la tengo así, etcétera, etcétera. ¿Listo? O no entiendo por qué sacamos en esta exposición tan bajito. Entonces, tendrán toda esta hora para que ustedes puedan hacer el análisis de sus calificaciones, simplemente, ¿listo? O esta pregunta yo la contesté o mi grupo la contestó así porque pensábamos esto. A las 3:30 me escriben por WhatsApp y si yo les conté, yo ya miro por WhatsApp si les digo conéctense, lo revisamos o simplemente lo revisamos por WhatsApp. O sea, a las 3:30 empezamos a hacer correcciones de todo lo que ustedes van a verificar. No sé, Sebastián o Sofía, si ya tienen los grupos que les solicité hace unas horas, hace un rato, o si todavía está pendiente por cuadrar todos los grupos. Todavía está pendiente por cuadrar, doctor, pero ya vamos en buenas, ya falta un poquito nomás. Listo. Entendiendo eso, ustedes ven que en la programación yo puse que la distribución de los grupos yo la entregaba a las 5 de la tarde, es decir, yo espero que más o menos de aquí hasta las 5 de la tarde ya estén todos los grupos cuadrados, que me entreguen obviamente antes de las 5 ese documento para yo hacer el sorteo y a las 5 de la tarde ya decirle qué tema es el que usted tendrá que desarrollar. ¿Vale? Entonces, obviamente, si no se ponen de acuerdo, y pues esperemos que sí, pero
Ustedes saben, tanto con grupo 1 como con grupo 2 me pasó en una jornada que yo les dije todos los grupos y a la hora de la clase todavía se demoraron una hora porque a uno por ahí no le tenían confianza, a otro porque no lo quería nadie, otro porque no lo conocía nadie, otro porque había peleado con los compañeros, etcétera, etcétera, y muchos andaban por ahí volando y yo les decía, mandé la razón de que se organicen. Entonces, aprovechen y pues aprendan a organizarse también. Entonces, con más o menos, si sí tenemos los grupos y si ya hemos tenido con un tiempo para hacer la programación, ya están los temas, ya está todo listo para que ustedes desde hoy, si quieren, se pongan a trabajar. ¿Listo? En ese orden de ideas y ya terminando un poquito con la de la planificación del semestre, entonces yo les muestro. Con ustedes está pendiente el segundo parcial. Segundo parcial, entonces, la idea es hacerlo el próximo viernes. Yo ahorita les muestro. Y aquí están las últimas 4 clases de 4 horas. O sea, aquí hay 4 clases de 4 horas que es por desarrollar. Y entonces, dentro de estos espacios hay unos subtemas que se iban a trabajar. Como esta es una parte aplicativa de la inmunología, entonces, pues dentro de cada uno de estos temas que aparecen, están más temas todavía. Entonces, obviamente, pues lo que íbamos a hacer con o sin tiempo, lo que íbamos a hacer era dividir en grupos. Entonces, yo ahorita les voy a mostrar esta planificación y finalmente, después de toda esa socialización, pues se iba a programar el examen final. ¿Cómo está programado o cómo está pensado que hagamos el trabajo de ahora en adelante? Es la propuesta que yo les hago. Obviamente ustedes ya tendrán el tiempo para decirme pero más la propuesta es la siguiente. El día de mañana haremos una retroalimentación evaluativa. Yo les decía a sus representantes, la idea es como, yo sé que a veces uno tiene que estar estudiando constantemente porque si uno se desconecta, después hay muchas cosas que se le han olvidado. Entonces, la idea de mañana es hacer un pequeño espacio de retroalimentación de conceptos, o sea, hasta dónde vamos, qué cosas tienen que tener claras. Por ejemplo, no voy a dar una clase como tal, pero doy simplemente un ejemplo. Ya todo el mundo tiene que saber qué es tolerancia, por ejemplo. O todo el mundo tiene que tener una idea de que la tolerancia o de que la propuesta investigativa es hacer inducción de tolerancia. Y ya todo el mundo tendrá que saber en qué contextos, porque incluso fue una pregunta de examen. Entonces, si usted dice, ¿qué diablos es eso? ¿De qué será que está hablando? ¿Yo a qué horas me perdí? La idea es que mañana retomemos todo lo que hayamos visto en el curso para que usted va a meter en el cuento del curso. Y obviamente, pues como hay cosas que son básicas, que todo el mundo las tiene que saber, y que yo les decía, pues yo entiendo que todo este tiempo que paramos por una u otra situación, pues se han tenido que dedicar a otras materias, pues ha sido sí, tiempo suficiente como para que de alguna forma pues tampoco se desconecten o se les haya olvidado o se les haya borrado el cassette. Entonces la retroalimentación se dirigirá de tal manera que vayamos haciendo una cierta especie de evaluación de conceptos básicos que ustedes los tienen que conocer. Entonces eso lo haríamos mañana. El 16, que es el próximo viernes, ¿listo? O sea, estamos 15 de hoy en 8 y viernes 16 haríamos el segundo parcial. Entonces ese segundo parcial
haríamos la evaluación pues de todo lo que corresponde al segundo codo, lo que corresponde a lo que ustedes vieron en los trabajos que entregaron, en los talleres. Obviamente les servirán algunas cosas que miremos el día de mañana para que ustedes sepan qué temas tienen que estudiar y todo eso. Entonces haríamos la evaluación del segundo parcial. Ojo, hasta aquí ustedes han corrido toda esta semana, obviamente para cumplir con otros compromisos académicos que seguramente tienen, pero ya llevamos una semana en donde ustedes al menos, pensaría uno, han empezado con su grupo de trabajo a ver o a hablar qué es lo que van a hacer con su seminario. Repito, si ustedes esta semana dicen, no, ni hablemos del seminario, hagamos el parcial y después nos ponemos a hacer, eso ya es, digamos que a libre decisión de ustedes, pero ya habría pasado una semana en donde ustedes al menos tendrían que empezar a decir, bueno, pongámonos a buscar la información o algo. Ya depende de cómo ustedes se vayan organizando. Después, el 22 de julio, listo, o sea, a la siguiente semana, de reposición. Entonces, ese día nos conectaremos todos y las personas que no presentaron sus seminarios en el tiempo que tenían que haberlo hecho o no hicieron el taller de tolerancia o lo que sea, perdón, de inmunogenicidad que hicieron algunos. Quien tenga todo eso pendiente, ese día se encargará de hacer esa presentación. Obviamente los demás tienen que estar conectados para reafirmar conceptos, ganar nuevos conceptos y poder hacer esa retroalimentación. Y ese día, miren, ese día hay un seminario de pruebas de laboratorio de inmunología que no lo voy a dictar yo, sino que lo va a dictar un invitado que afortunadamente el día de anteayer, nos confirmó. ¿Listo? El invitado, bueno, ahorita contesto, que ya me están preguntando sobre la evaluación final, todavía no llegamos hasta allá, ¿cierto? Pero entonces yo les voy contando, miren, esta charla que la va a dar un invitado, la va a dar un médico internista, es subespecialista ya, es reumatólogo. Tenemos la fortuna y el orgullo de que es un médico de la Universidad de Nariño, es un médico que se graduó conmigo. Incluso tenemos la fortuna de que hace una semana recibió una titulación de un curso de inmunología en Harvard. Entonces, yo lo veo como un amigo, pero si abrimos un poquito más los ojos, de acuerdo a lo que yo les estoy diciendo, estaríamos aprovechando el tiempo de una hora que él más o menos dijo que era lo que iba a utilizar, con una eminencia. Entonces, por un lado, vuelvo a decir, aprovechar porque es una eminencia y por el otro, pues porque es material Universidad de Nariño. Entonces, afortunadamente pudimos crear el espacio con él y él con mucho gusto dijo que se iba a encargar de dar ese seminario. Obviamente para ese día pues tendremos que buscar, yo creo que esta semana me pondré a buscar con él o si es posible, algo de literatura que podamos nosotros poder preparar para poder aprovechar ese seminario de la mejor manera, pero si no hubiera literatura adicional, los conceptos que hemos trabajado, que hemos leído y que han ido ustedes estudiando, tendrían que servir de base para entender lo que él tiene para compartir con nosotros. Entonces, pues la idea es que, digamos, en cierta forma, a conciencia, estaríamos comprometidos, no solamente ustedes, sino yo también, a estar preparados para aprovechar ese seminario. ¿Listo? Que es algo en lo que sufrimos mucho, ¿no? O sea, sabemos toda la teoría de la inmunología, sabemos cómo se da la autoinmunidad o las alergias, etcétera, etcétera. Y cuando nos enfrentamos a los pacientes no sabemos qué exámenes tomar. Y entonces la idea es que él nos va a dar como
de alguna forma pues las luces para entender cómo se toman o cómo se analizan las pruebas de laboratorio que tenemos disponibles para el análisis de inmunología. Entonces miren que ya ganamos por el hecho de tener un poquito de más tiempo. Listo. Con eso salimos esa semana y a la siguiente semana, entonces, o a las siguientes 15 días, si ustedes se dan cuenta, miren, estarían programadas 3 jornadas de asesorías. Esas 3 jornadas, pues obviamente hay que programarlas con los grupos, es decir, decirle grupo 1 a las 2 de la tarde se conecta, grupo 2 se conecta por favor a las 2:30, etcétera, etcétera, empezar a hacer la revisión. Es decir que lo más seguro es que, por ejemplo, el 23 de julio yo me encuentre con algunos, pero no con otros. ¿Qué estarán haciendo los otros durante ese tiempo? Preparando sus seminarios, leyendo, estudiando, etcétera, etcétera. Lo que yo les decía, llevar la fiesta con más calma. Ese es el propósito. Y obviamente tener el espacio de que si yo estoy con algunos grupos el 23 de julio, pero usted ya tiene dudas, usted me pregunte y yo o se las resuelvo el día que tenga usted la asesoría o se las resuelvo durante esa semana, durante el trayecto de esa semana. ¿Qué ganamos? Primero, que usted prepare un muy buen seminario, o sea, que le podamos dar un valor al seminario que va a presentar usted. Segundo, evaluar su trabajo. O sea, no solamente que yo lo evalúe cuando usted expone y ya, porque muchas veces pasa 4, los 5 solamente expone 1 o exponen 2 y resulta que uno se puso a leer, como pasó ya en la presentación de un trabajo anterior que hicimos, y entonces uno dice, no, están leyendo, no están explicando nada. Entonces tiene mala nota por ese. Entonces de pronto el otro dice, no, pero es que yo sí estudié, ¿por qué no me dio la oportunidad a mí? ¿Por qué fue al azar? Tal persona fue la que en el grupo es la que menos trabaja. Entonces no, la idea es poderle dar un valor a ese encuentro de la asesoría de tal manera que podamos decir, miren, usted está trabajando en esto, a ver, cuéntenme ustedes qué dudas tienen y que entre los 4 tengamos ese encuentro un poquito, digamos, valga la palabra, meterla ahí, más íntimo, ¿cierto? De tal manera que podamos tener la confianza de decir, mire, yo no estoy entendiendo nada de esto, yo estoy preocupado por mi seminario, sin que tengan ustedes que, como grupo, enfrentarse de una vez a los 90, a los que les tienen que exponer. Entonces, la idea es hacer esos espacios de las asesorías. Y finalmente, pues entonces miren, aquí estarían el 5 de agosto, haríamos los seminarios que corresponden a los colores que ustedes ven acá. Entonces ustedes ven en la tabla de Excel acá, hay 3 seminarios de color azul que tienen que ver con la parte de hipersensibilidad. Hay 5 seminarios que están en color naranja que tienen que ver con la parte de autoinmunidad. Hay 2 seminarios que tienen que ver con inmunodeficiencias. Hay 3 seminarios que tienen que ver con infección. 3 seminarios que tienen que ver con inmunización. Y hay 3 seminarios que tienen que ver con cáncer. Entonces la idea es que podamos hacer este tipo de seminarios y dejaríamos ya un espacio, como se supone, que el semestre hasta el momento estaría terminando por allá en septiembre, octubre, pues uno dice, terminaríamos haciendo una evaluación final el 27 de agosto, pero si tenemos hasta septiembre y ustedes me dicen necesitamos 10 días más, pues podríamos permitirnos decir, listo, hagamos 10 días más, si alguien necesita asesorías en ese espacio, haríamos asesorías, etcétera, etcétera. Entonces, permítanme un momento. No sé, apagar. Disco duro. Entonces, la idea es hacer como esa programación. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo quería mostrarles esto, miren. ¿Cuántos espacios nos faltan o sea, de la programación oficial? Un espacio que es el del segundo parcial,
Ustedes creo que lo están viendo aquí, que yo lo estoy marcando. Entonces, pongámoslo aquí, mira. Este es un espacio, aquí está el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto espacio. O sea, son 6 espacios que están pendientes por cumplir. De la programación que yo les doy, miren, porque se supone que si el semestre hubiera seguido su curso, no tendríamos que haber sacado un tiempo para retroalimentación. O sea, habríamos continuado. Entonces yo no cuento la retroalimentación como un espacio de esos 6. Pero si ustedes se dan cuenta, miren, aquí está el segundo parcial, es un espacio. El seminario con el doctor Marco sería otro espacio y la presentación de los trabajos de reposición van 2. Aquí tenemos otro espacio que es el de los seminarios, van 3. Aquí tenemos otro que es 4. Aquí simplemente los dividí para que no nos sobrecarguemos, pero serían 5 prácticamente. Y está el examen final que son 6. O sea, lo que se aumenta en todo este tiempo, que la idea es aprovecharlo, son los tiempos de asesoría y el tiempo de retroalimentación. Entonces yo pienso que es una muy buena opción para que nosotros podamos trabajar y aprovechar de la mejor manera lo que falta del semestre. Por ahí hablaba con alguien hoy, pero también con los representantes, yo les decía, tener tanto tiempo, pues la idea sería poderlo aprovechar, no para, bueno, me voy a tirar a descansar 3 meses porque pues la vida dijo que miremos un semestre en el año y no sé si vaya a pasar o no vaya a pasar, sino que bueno, según cómo se vayan manejando los tiempos, pues si nos queda mucho tiempo libre, de alguna forma pues no lo perdamos tampoco. Entonces sepamos aprovecharlo de la mejor manera. Que nos vamos a gastar más tiempo y que la universidad eso a mí no me lo paga. Yo siempre he dicho, no es esa la prioridad, por lo tanto, pues yo no tengo ningún problema, ni yo le voy a pasar una cuenta de cobro a la universidad y decirle, hicimos 4 jornadas más, necesito que me las paguen. ¿Tu camisa Absolutamente. blanca? Se la llevaron. Entonces, la idea es esa, ¿vale? Y con respecto a los seminarios, yo ya les mandaré unas indicaciones de cómo se van a hacer esos seminarios, pero de entrada, para que ustedes lo vayan teniendo presente, el seminario va a tener unos componentes. Uno, obviamente más allá de la exposición, que por eso les digo, ya les daré las indicaciones, pero ustedes ven aquí, se tendrá que entregar la presentación que van a utilizar, tendrán que diseñar una infografía para los pacientes, o sea, una especie de cartel, una especie de infografía que sea cómo usted le explicaría ese tema a un paciente, pero también tendrían que diseñar una infografía para los estudiantes, es decir, esa misma información como se le explica a usted técnicamente a un estudiante de medicina. Y su seminario tendrá que tener al menos 4 bases bibliográficas mínimo. ¿Mínimo qué quiere decir? Que el tema que a usted le toque estos, usted lo tiene que haber sacado al menos de 2 libros de inmunología y al menos tener como base 2 artículos de literatura científica. Al menos, ¿listo? Obviamente entre más tenga, entre más robusto y mejor utilizada la literatura, pues será una nota mucho mejor. Lo bueno es que como vamos a tener las asesorías, yo les iré diciendo, mire, de aquí saque, yo le tengo un artículo que me parece que lo podrían trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta calificación se irá ganando. Yo no tengo problema en que quien trabaje ponerle 5, me preocupa más tener que ponernos a identificar a algunos que de pronto no trabajan porque no se conectan absolutamente nunca, etcétera, etcétera. Por ahí tengo unos reclamos que ya los haremos ahorita, de alguien que no trabajó, o al menos eso fue lo que me dijo su grupo, entonces no tiene nota. Entonces, la idea es que lo podamos resolver de la mejor manera posible, ¿no? Pero repito, por ahí hay algunos 2 que no tienen nota y de pronto me van a decir, yo estaba en tal grupo, yo verifico, y tendremos que resolver, pues mirar la mejor manera de resolver eso, porque sí tengo grupos que me dijeron tal persona que me parece que es lo más honesto y lo más adecuado, que me dijeron, miren, nunca apareció o nunca quiso trabajar. Entonces, pues también la idea es que eso no lo podemos premiar ni se puede obviar, ¿no? O sea, vamos a trabajar para que nos vaya bien y vamos a tratar de que el trabajo no sea tan exhausto.
En ese orden de ideas, no sé si alguien tiene alguna pregunta. De lo contrario, pues yo sé que ya estoy 15 minutos de la programación inicial retrasado, pero antes de entregarles entonces o de enviarles ahorita los documentos de las calificaciones y que los puedan revisar, no sé si alguien tenga alguna pregunta especial o específica. El examen final, bueno, de una vez contesto que lo escribieron en el chat, tiene que ser de todos los seminarios. Pero aquí es donde yo les digo, el proceso es el más importante. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que darle un valor al trabajo que vamos a hacer durante este tiempo. Por lo tanto, ¿se tendrá que hacer un examen final? Sí, pero no tendrá que valer el 60% del corte. No, ya cuando lleguemos al examen final, pues tendremos que simplemente verificar si usted solamente se concentró en su seminario y no le importó para nada lo que hicieron los demás, y entonces obviamente pues sería una dificultad. Entonces tendremos que darle un porcentaje que sea equivalente, o sea que me voy a inventar un 25% de todo el corte, de tal manera que pueda determinar que usted sí prestó atención, que conoce los otros temas de la inmunología y que le fue muy bien también en su seminario. Entonces, vuelvo a decir, me estoy inventando un porcentaje en este momento, pero el examen final es de todo el trabajo que vamos a hacer. ¿Listo? Por eso les digo, si el semestre se acaba en octubre y nosotros ya quedamos listos de acuerdo a esta programación, el 13 de agosto se hace el último seminario y ustedes me dicen, necesitamos hacer el 1 de octubre el examen, necesitamos todo este mes para estudiar. No hay problema, no habría ningún problema. Ahora, ¿qué va a pasar si la universidad después acorta los plazos? Nos toca ponernos otra vez, sentarnos a ver qué vamos a hacer y mirar a ver cómo nos adaptamos. ¿Listo? Pero con las condiciones que se supone tenemos en este momento, pues esto es lo que vamos a hacer. Escucho si alguien tiene alguna pregunta. Doctor, buenas tardes, ¿no? Pues Hola, Cristian, dime. una de las cosas que pues yo le comentaba a nuestra representante era que, bueno, pues ahorita ya con un poquito más explicado de su parte ya me quedó un poco más claro, porque una de las cosas que me preocupaba era que nos iba a quedar como mucha carga académica, porque ya se empieza a sentir pues los parciales y las demás temáticas de las otras materias, entonces eso me preocupaba un poco, pero pues ahorita ya me queda un poco más claro con la explicación de ahorita. La otra parte que me preocupaba era que como hay algunos estudiantes que tenemos matriculadas humanísticas, entonces los días jueves se nos cruzaría. Entonces no sé cómo podríamos o qué alternativas podríamos buscar. Vale, Cristian. Entonces, en ese orden de ideas, como no todos los, o sea, todas estas jornadas no nos vamos a ver, ¿cierto? O sea, no son asegurados. El próximo jueves no nos veríamos porque el viernes sería el parcial. Entonces, por ahí no hay ningún problema. Entonces, miraríamos, una vez aceptado todo esto, miraríamos cuántos son los que tienen este problema y en ese orden de ideas miraríamos si tenemos que trasladar el bloque del jueves, me voy a inventar, al martes, si hubiera la posibilidad, o miraríamos si es necesario hacer unos grupos focales, por ejemplo, si la asesoría del jueves, ahí están todos, pero los del viernes no tienen ese problema, pues entonces hacemos el intercambio, simplemente. Entonces miraríamos cómo nos adaptamos a eso dependiendo de la cantidad de la gente que tenga la misma situación, ¿vale? Y con lo de los temas, sí, la idea es que no les quede duro y yo ya me voy a poner, pues obviamente, con sus representantes a ver, bueno, qué más están haciendo. Es que la verdad yo no sé en qué cuento van con las otras materias, ¿no? Porque vuelvo a decir, si yo no sé si ya acabaron otras materias y ya acabaron definitivamente y también tienen ese espacio, porque vuelvo a decirles, una opción es esa, que aunque el semestre se acabe en octubre, nos faltan 6 clases y digan, bueno,
hoy 2, la otra semana 2 y en 3 semanas hacemos las 6 clases y en un mes acabamos el curso. También es una posibilidad. Lo tenaz es que les quedaría muy pesado, no aprenderían casi nada, no se podría aprovechar nada. Entonces, no, la idea es ir cuadrando los tiempos de tal manera que si esta programación en algún momento, por ejemplo, se cruza con una actividad evaluativa, pues como sabemos que en cierta medida por ahorita tenemos el tiempo, pues haríamos el ajuste. Ahora, yo lo que les vuelvo a decir, mi intención no es llegar tampoco hasta octubre, porque pues obviamente si yo tengo por la razón que sea, pero si a mí de alguna forma me va a tocar esperar 3 meses para empezar el próximo semestre, pues también necesito un tiempo de descanso. Entonces trataremos de desarrollar el curso de una forma flexible, que no sea tan amontonada, que no se cruce con todas sus otras materias, pero trataremos pues de que les quede a ustedes un tiempo prudencial pues, para que puedan descansar también, ¿cierto? Entonces, no te preocupes que digamos todo eso, como lo que dices tú, pues está contemplado y lo trataremos de ir resolviendo si se presentan más cosas. De una vez hagamos, digamos, cierre de esta sesión y aceptemos que todo esto se queda así, entonces sí te pido que por favor me escribas, tenga en cuenta lo que le dije de los jueves y yo ya cuadro con los representantes y ya miramos a ver cómo solventamos eso. Listo, doctor. Gracias. Vale. En el chat dice, no me queda claro lo de las asesorías. Lo de las asesorías es esto, mira, por ejemplo, Daniela, tú con tu grupo tienes, qué sé yo, que hablar sobre, su seminario va a ser sobre respuesta inmunológica al cáncer. Hay muchos capítulos al respecto. Entonces, si tuvieran ustedes que exponer la próxima semana, lo más seguro es que ustedes toman todo lo que tenga un capítulo de esto y muchas veces lo que yo les decía, a veces son tantas las citoquinas que actúan que no tiene ningún sentido recitarlas. Entonces la idea es que podamos tener el tiempo para que ustedes busquen la información. Yo ya les voy a mandar unas directrices para que ustedes vayan haciendo el trabajo. Y llegado el día de la asesoría, entonces tendrán la oportunidad de que yo les diga, bueno, primero, dudas. Entonces ustedes dicen, no, las dudas es que nos encontramos con un capítulo súper horrible, hay como 100.000 moléculas que hay que nombrar, ya no sabemos de dónde más hacer tablas. Entonces yo les digo, tranquilas, borren eso porque eso no nos sirve. De este capítulo lo que nos interesa es el mecanismo, por ejemplo. Entonces ustedes dicen, listo, perfecto. Muéstrenme de qué artículo sacaron. Aquí tengo una información específica, acá tengo otra información, una imagen que me parece valiosa. Entonces la asesoría será un espacio para que podamos ir organizando qué es lo que se va a exponer y de alguna forma ir simplificando los conceptos para que después no salgan con el miedo de que se les va a olvidar las 100.000 citocinas o con el miedo de que para que no se les olvide las van a poner todas y unos textos larguísimos en las diapositivas que al fin y al cabo eso de pronto le da un 5 en su calificación en el contenido, pero un 0 en la presentación. Y entonces imagínese usted, 5 en contenido y 0 en presentación, pues entre 2 da 2,5. Entonces usted se tira la nota simplemente porque sus diapositivas, su presentación fue pésima, más allá de que el contenido haya sido valioso. O usted es un duro para hacer presentaciones y se saca un 5 en eso, pero lo que expuso nadie lo entendió, era demasiado complejo, no lo simplificaron. Entonces la idea es darles ese espacio para irles ayudando y diciéndoles, miren, aquí no se compliquen tanto, eso bórrenlo, esto pónganlo, mejor digan esto no se les puede olvidar y poder cuadrar algo que si ustedes me demuestran que conocen el tema, que han estudiado del tema, que están trabajando en la exposición, tendrán una nota de asesoría, que ya es un plus, simplemente por trabajar, y llegarán mejor preparados, con conceptos mucho más claros, más aprovechables, al día del seminario. Entonces, ese es el propósito de la asesoría. ¿Listo? Entonces, que yo no tenga que Doctor, llegar al día del seminario
a preguntarles cosas y que de pronto los corche, por ejemplo. Entonces, la idea es esa. Sí, cuéntame. Entonces, como tal, la asesoría sería con cada grupo, como individual. Sí. La asesoría sería con cada grupo, Gracias, doctor. Disculpe, ¿vale? doctor, buenas tardes. Disculpe, ¿hay un límite de tiempo para los seminarios? Sí hay unos límites de tiempo, pero todo eso yo ya les voy a dar un documento, como les decía, en donde les muestro qué requerimientos hay, qué es lo que se va a calificar, cuál es el tiempo que van a tener disponible, cómo se va a hacer la elección de los que tienen que exponer, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto al examen, al segundo parcial, me preguntan en el chat si va a ser similar a la metodología del anterior, que me imagino que Diana Camila lo que me pregunta es si lo voy a hacer en grupos por la plataforma que lo hicimos como lo hicimos el anterior. No lo tengo definido todavía. Entonces, por eso no te contesto, pero si va a ser lo mismo, tan pronto yo lo defina, yo les mando la razón con sus representantes, pero como les digo, no lo tengo definido todavía, por lo tanto no sé qué tipo de metodología voy a utilizar para hacer esa evaluación. Doctor, ¿Sí? con respecto a lo que dice infografía de pacientes, ¿es como un caso clínico? No. La infografía es un documento que es visual, que permite dar información, por eso se llama infografía, es información gráfica, información sobre un tema. Entonces, ustedes pueden informarle a los pacientes sobre una enfermedad y entregarles un documento de Word, y le dicen, mire, léalo y ahí está toda la información. Entonces uno dice, esa es una posibilidad de educar a los pacientes. Pero la infografía lo que permite es que es mucho más llamativa, es mucho más concisa también. Entonces, de pronto yo aprendo más viendo una gráfica que me dice que los abuelitos se enferman más de hipertensión. Entonces yo miro una gráfica en donde la edad 60 años o más tiene una barra grandísima, a que yo tenga que leer en un documento que me digan la prevalencia de la enfermedad es mayores de 65 años con un porcentaje del 74%, etcétera, etcétera. Entonces, no es un caso clínico, sino que es la información que usted le daría del tema a un paciente. Porque el paciente le va a preguntar a usted en algún momento algo, y todos los días en la consulta nosotros hacemos examen, entonces nos hacen examen. Entonces, ¿cómo usted le explicaría un tema de tolerancia inmunológica? ¿Cómo usted le explicaría un tema de cómo se defiende el cuerpo del cáncer a un paciente sin necesidad de meterse en tantos detalles? Y es diferente la infografía que usted le da a un paciente para que él conozca sobre el tema a una infografía que usted le da a un estudiante que es para que estudie para un examen, por ejemplo. No sé si a ustedes les ha pasado, yo por ejemplo, ustedes creo que lo saben, mi fuerte son las neurociencias, y muchas veces a mí me llegan los estudiantes y me dicen, mire, para los pares craneales hay una imagen en donde están todos los numeritos formando la cara y cada numerito está donde actúa el nervio. Yo les digo, sí, eso es una infografía, pero para pacientes más que todo, porque a mí de qué me sirve que aparezca un 5 o por ejemplo que aparezca el 1 en los ojos, que es el óptico, perdón, el 1 en la nariz, que es el olfatorio, y que yo diga, es el olfatorio y sirve para oler, si no me sé todas las vías y las comunicaciones que tiene el olfatorio. Entonces, no me sirve para un estudiante, y si el estudiante toma esa imagen, pues más allá de saber que el 1 es el olfatorio y tiene que ver con la nariz, no le servirá para contestar un examen. Entonces, la infografía va a ser un documento más gráfico que dará información por un lado a los pacientes y por otro lado una infografía que tendrá que ser diseñada para los estudiantes, que de alguna forma sea el resumen que ustedes tendrán para estudiar para su examen final. ¿Listo?
Bueno, ¿alguna duda adicional? Bueno, entonces, si no hay dudas adicionales, corramos la programación que teníamos media hora, ¿cierto? Entonces, esta vamos a poner aquí entrega de calificaciones, entonces 3 de la tarde. Entrega de trabajos, pues la hacemos a las 3:30. La corrección la empezamos a las 4. Y desde las 5 miramos si podemos o no distribuir los grupos para que ustedes sepan de una vez con qué temática van a trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Pues nada, primero vuelvo a decirles, pues me alegra poder contar con estos espacios con ustedes. Ojalá lo podamos hacer más ameno porque la virtualidad no nos ha permitido pues esa interacción. Entonces, la idea es que ustedes en este momento se desconecten, ¿listo? Yo voy a mandar por WhatsApp a sus representantes sus calificaciones, todo lo que ustedes entregaron de primer corte, ojo, de primer corte. Y a las 3:30 espero que se conecten los que tienen que reponer, ¿listo? Los que tienen que reponer, o sea, los que están en 0 y tienen permiso o ya lo justificaron conmigo durante esta media hora. Entonces, si usted ya lo justificó durante esta media hora, entonces yo le digo, listo, 3:30 nos vemos, ¿vale? Y a las 4 empiezan a escribirme por WhatsApp y si yo les digo, yo voy a estar conectado aquí por Zoom, pero si yo les digo a las 4, sí conéctese y miramos, pues yo ya le digo a cada uno que se conecte. De lo contrario, cada reclamo individual, pues lo hacemos por WhatsApp, ¿listo? Eso es todo. Qué gusto volver a verlos. Espero pues que las cosas se den de la mejor manera y pues ya quedo yo pendiente ya les voy a enviar esta programación con sus representantes para que pues ver las dudas adicionales que de pronto surjan. Bueno, un abrazo para todos. Hasta luego, profe. Gracias, doctor, que se ven. Chao, que estén bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego.